Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. La energía está a tope porque hoy tengo algo que contarles que va a reventar sus expectativas. Tómense un respiro, preparen ese cafecito o tecito reconfortante, porque vamos a sumergirnos en un rumor, una posibilidad, un y sí, que tiene al mundo del espectáculo al borde de un ataque de nervios. ¿De qué hablo? Prepárense. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, Anker, esos dos nombres que resuenan con fuerza en nuestros corazones. Y la fecha grabada a fuego en el calendario, 21 de mayo de 2025. Agarraos fuerte porque esto va a ser épico. Antes de que nos perdamos en un mar de especulaciones, aunque seamos honestos, ya estamos ahí, un recordatorio express para los recién llegados: suscríbanse al canal. No querrán perderse ni un solo detalle de las últimas noticias, los chismorreos jugosos y, por supuesto, los análisis profundos de nuestras estrellas favoritas. Y confíen en mí, este tema merece toda nuestra atención. Así que sin más preámbulos vamos al lío. Como muchos de ustedes saben, la relación entre Hande y Kerem fue un auténtico terremoto. Su química en Sen Kalkam Lofi Sindeer era palpable, electrizante, imposible de ignorar. No tardaron en confirmar lo que todos, en el fondo, ya sabíamos: ese amor era real. Una historia de cuento de hadas moderna que nos tuvo pegados a la pantalla, siguiéndolos en sus viajes, suspirando con sus momentos tiernos y admirándolos en sus apariciones públicas. Eran la pareja del momento, el objetivo de todas las miradas y la inspiración de muchísimos fans. Un cuento de hadas que parecía no tener fin. Pero como suele suceder en este mundo de luces y sombras, la felicidad, a veces, se desvanece como un espejismo. Un día, de la nada, como un balde de agua helada, ¡boom! La noticia de su separación. Un shock masivo. Las redes sociales se convirtieron en un río de mensajes de tristeza, incredulidad y desilusión. ¿Qué demonios había pasado? Las teorías proliferaron como setas después de la lluvia: problemas de agenda imposibles, diferencias irreconciliables, presiones de la fama asfixiantes. La verdad es que nunca ofrecieron una explicación clara y concisa. Simplemente dejaron de ser Anker y tomaron caminos separados. Un final inesperado para una historia que prometía tanto. Desde entonces hemos visto a Hande y a Kerem enfocados en sus carreras, brillando con luz propia. Hande ha continuado cosechando éxitos con nuevas series, afianzando su posición como una de las actrices más cotizadas de Turquía, y colaborando con marcas de renombre a nivel internacional. Kerem, por su parte, ha explorado nuevos horizontes, incluso se ha aventurado en el competitivo mundo de Hollywood, demostrando su talento y ambición. Ambos han demostrado ser profesionales dedicados y artistas en constante evolución. Pero a pesar de sus logros individuales, siempre ha quedado ese vacío, esa pregunta persistente: ¿volverán a cruzar sus caminos? ¿Habrá una segunda oportunidad para Anker? Y aquí es donde el 21 de mayo de 2025 se convierte en la fecha más importante. La razón por la que este vídeo lleva el título de Noticia Bomba es porque, según fuentes muy cercanas a la pareja, y aquí hago una advertencia en letras gigantes: tomen esta información con muchísima precaución. Al fin y al cabo son solo rumores, especulaciones que podrían no tener fundamento. Hande Erçel y Kerem Bürsin podrían anunciar algo trascendental ese día. ¿Qué tipo de anuncio? Prepárense porque esto es de infarto. Podría tratarse de su reconciliación. Lo sé. Es una locura total. Después de tanto tiempo separados, después de que muchos hubiéramos perdido la esperanza, después de que creíamos que esa puerta se había cerrado para siempre, podrían estar a punto de darnos la mayor alegría de nuestras vidas. Pero, ¿de dónde surge este rumor? ¿Qué evidencias, por débiles que sean, tenemos? Pues bien, en las últimas semanas, han aparecido una serie de señales que han encendido las alarmas entre los fans más acérrimos, esos que analizan cada movimiento, cada publicación, cada mirada. Para empezar, se les ha visto en el mismo lugar, a la misma hora, en varias ocasiones. Ojo. No me refiero a eventos públicos, alfombras rojas o estrenos. Hablo de lugares discretos, alejados del bullicio de la prensa y los fans, restaurantes acogedores, cafeterías escondidas, librerías con encanto. Claro, podría ser una simple coincidencia, podrían tener amigos en común, podrían estar buscando la misma edición limitada de un libro raro. Pero la frecuencia de estos encuentros, su persistencia, ha levantado sospechas. Demasiadas coincidencias para ser simples coincidencias, ¿no creen?
Además, han empezado a seguirse de nuevo en redes sociales. Sé que suena a algo insignificante, a un gesto sin importancia. Pero vamos. Estamos hablando del mundo de las celebrities, donde cada follow, cada like, cada comentario es analizado con lupa. Un simple follow puede de significar mucho más de lo que parece. Podría ser una forma sutil de acercamiento, un gesto de buena voluntad, una manera de romper el hielo, o incluso una estrategia para preparar el terreno para algo mucho más grande. Un pequeño paso para Andy y Kerem, un gran salto para el fandom Anker. Pero lo que realmente ha desatado la histeria colectiva, lo que ha provocado que las redes sociales se conviertan en un auténtico campo de batalla de teorías y especulaciones, es un comentario que Andy dejó en una de las últimas publicaciones de Kerem. Un simple emoji de un corazón rojo. Un emoji. Algo tan pequeño, tan aparentemente inocente, pero que fue suficiente para incendiar las redes. Los fans lo interpretaron como una confirmación tácita, una señal inequívoca de que algo importante estaba sucediendo entre ellos. Un corazón rojo que vale más que 1000 palabras. Y por si todo esto fuera poco, una fuente anónima, supuestamente cercana a la pareja, ha filtrado a varios medios de comunicación que Andy y Kerem han estado trabajando en secreto en un proyecto juntos. Se rumorea que podría tratarse de una nueva serie, una película que los reúna en la pantalla, una colaboración que reviva la magia de Senkalkap. Pero también se habla de algo mucho más personal, algo que va más allá de lo profesional, un documental sobre su relación, una mirada íntima a los altibajos de su romance, una forma de contar su historia desde su propia perspectiva. Un proyecto que podría revelar secretos y responder a preguntas que han atormentado a los fans durante años. Ahora bien, antes de que empecemos a celebrar por todo lo alto, antes de que organicemos fiestas y descorchemos champán, quiero insistir en que todo esto son solo rumores. No hay nada confirmado, nada oficial. Podría ser que el 21 de mayo de 2025 nos llevemos una decepción monumental, que todo este torbellino de expectativas termine en un simple espejismo. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si realmente Andy y Kerem están a punto de sorprendernos con una noticia que cambiará el rumbo de sus vidas y la nuestra? Si finalmente se confirma su reconciliación, sería un auténtico golpe de efecto. Demostraría que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, que las segundas oportunidades existen, que los cuentos de hadas pueden tener finales felices, incluso después de un paréntesis doloroso. Sería una inyección de energía positiva para todos sus fans, que han seguido apoyándolos incondicionalmente a lo largo de los años, que nunca han perdido la esperanza de verlos juntos de nuevo. Un triunfo del amor, un renacimiento de Anker. Pero independientemente de lo que pase el 21 de mayo de 2025, lo más importante es recordar que Andy y Kerem son dos personas que se quieren y se respetan, que tienen derecho a ser felices, ya sea juntos o por separado. Su relación, pasada o presente, es un asunto privado, personal. Y nosotros, como fans, solo podemos desearles lo mejor, apoyarlos en sus decisiones y respetar su espacio. Su felicidad es lo que realmente importa. Y ahora, para poner el broche final a este vídeo, quiero lanzar una pregunta al aire: ¿creen que Andy y Kerem volverán a estar juntos? ¿Les gustaría verlos de nuevo como pareja, compartiendo momentos especiales y trabajando juntos en nuevos proyectos? ¿Qué tipo de anuncio creen que podrían hacer el 21 de mayo de 2025? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me muero de ganas de leer sus teorías, sus opiniones, sus predicciones. En resumen, hoy hemos explorado los rumores que apuntan a una posible reconciliación entre Andy Ercel y Kerem Bürsin, y el posible anuncio bomba el 21 de mayo de 2025. Hemos analizado las pistas que han surgido en las últimas semanas, hemos debatido sobre las implicaciones que tendría esta noticia para sus fans y para el mundo del espectáculo en general. Hemos dejado volar nuestra imaginación y nos hemos permitido soñar con un posible reencuentro. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y que les haya hecho reflexionar. No olviden dejar sus comentarios con sus teorías y opiniones sobre este tema tan apasionante. Y por último, pero no menos importante, los animo a darle un me gusta a este vídeo si les ha gustado, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Así me ayudarán a seguir creando contenido para ustedes. Hasta la próxima. Y recuerden, mantengan la esperanza viva.